Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a hacer esta séptima y última cápsula sobre el tema de la salvación en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto varios tópicos, varios temas dentro de este tema general, pero este tema yo quisiera abordar el día de hoy, que todos debemos de entender, cualquiera que se diga cristiano de cualquier denominación, tenemos que tener bien en claro que nuestra única relación con el cielo, nuestra única relación espiritual es con Dios Padre, es con Dios Hijo y es con el Espíritu Santo. Con nadie más podemos tener una relación personal, espiritual, porque podemos ser destruidos, podemos ser engañados y al final irnos sin herencia eterna de esta tierra al morir, creyendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas y llevándonos una ilusión que no es realidad. Y eso nos lo aclara la Biblia. Entonces tenemos que poner atención a lo que Dios estableció como testamento para que alcancemos la herencia en Jesucristo. Tenemos que ser sabios, entendidos, tenemos que investigar. No podemos ser simples en este tema de salvación eterna. No podemos confiarnos en ninguna religión, así sea la más grande cristiana sobre esta tierra. Tenemos que creer en Jesucristo, que nos advirtió Él y sus apóstoles de muchas maneras y nos dejaron su palabra para que ahí pongamos la atención y veamos cuál es la verdad. La palabra de Dios dice que la verdad, el camino y la vida solo es Jesucristo, nada más Él. Entonces, vamos a ver en esta dirección el tema de hoy. En el libro de Primera de Corintios que el apóstol Pablo escribió en el capítulo 1, verso 4, empieza a redactar ahí el apóstol a decir: gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, porque la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, o sea, alguien tiene que estar en Cristo para recibir gracia de Dios, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Jesucristo. O sea, Jesucristo es el único que nos enriquece en todas las cosas. Dios Padre nos enriquece al estar nosotros en Jesucristo y a través de Jesucristo. Dice, fuisteis enriquecidos en toda palabra de Dios, en toda ciencia de Dios, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Es decir, cada vez se parecen más los hijos de Dios a Cristo, cada vez más es el testimonio de Cristo en ellos, de tal manera que no les falte ningún don espiritual, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, para esperar a Cristo y no ser avergonzados o expulsados al infierno. Dice, el cual también les confirmará hasta el fin. Hay un compromiso de Dios de confirmarnos en esa fe, en esa imagen que nos está transformando al carácter de Cristo día a día, si somos fieles, si permanecemos. Pero para poder permanecer y ser fieles tenemos que entender que nuestra comunión es solo con Dios, con nadie más, solo con Dios tenemos comunión. Él es el principio, el primogénito, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Comunión se refiere a una relación personal, íntima, profunda, a tener una relación profunda con su Hijo Jesucristo, con nadie más del cielo, solo con Jesucristo. Ahora, dice Colosenses capítulo 1, verso 15, Él es Jesucristo, la imagen misma del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación, porque en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que son visibles y las invisibles, así sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo, es lo que dice aquí. Y Él es antes de todas las cosas, no existía nada, ya estaba Jesucristo, y todas las cosas en Jesucristo subsisten. Él es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Jesucristo habitase toda la plenitud. Él es todo, Él llena todo, Él creó todo, Él lo hizo para Él, Él mismo lo creó para tener una relación de su pueblo con Él.
solo con Él. Él es muy celoso, solo con Él. Y luego dice Colosenses 2:9, porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes ya están completos en Jesucristo, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Él siendo la cabeza de todos los espíritus que existen, de todos los demonios y de todos los ángeles y de todo lo que es espiritual, siendo Él la cabeza de todo poder, dominio, entonces dicen, ustedes están en Él, no necesitan a nadie más, ya están completos en Él. Por eso les llamó Dios a tener comunión con Él. Él es el mediador entre Dios Padre e Hijo. Queremos hablar con Papá Dios, tenemos que hacerlo a través de Jesucristo. Es nada más Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Entonces, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 dice, porque solamente hay un Dios y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Entonces, nos aclara la Biblia que solamente Dios estableció que su Hijo fuera el puente, no solo para recibir la salvación, sino para recibir después de la salvación una relación personal con el Padre. Nada más Jesucristo nos puede revelar al Padre, y nada más el Padre nos puede revelar a Jesucristo nuestro espíritu, para que otros falsos cristos no nos engañen, para que otras falsas enseñanzas no nos engañen, así sean las más grandes del mundo y las más bonitas, donde no vemos fruto de gloria para Dios en las familias, no vemos fruto de santidad en las familias, no vemos familias glorificando a Dios con su manera de vivir como lo establece la Biblia, no vemos familias defendiendo los preceptos bíblicos para que la sociedad esté libre de tanta maldad, porque cada quien quiere seguir su religión cristiana de mentiras. Y esto no es lo grave es que todos se van al infierno al morir pensando que fueron al cielo por sacramentos. Por eso es importante entender, leer y buscar a Dios y su palabra antes de que sea muy tarde. Dice, después de leer esto, dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar Jesucristo perpetuamente a los que por Jesucristo se acercan a Dios Padre, viviendo siempre para interceder por ellos. El único que intercede por los hijos de Dios es Jesucristo delante del Padre. Él es el único que la Biblia nos promete que vive, Él es eterno, pero está ahí en la majestad del trono a la diestra del Padre, intercediendo por sus hijos. Él es el único que la Biblia nos menciona que intercede por nosotros allá en el cielo. Y aquí en la tierra está con nosotros el Espíritu Santo. Y ahorita veremos que Él también intercede por nosotros, delante del Padre y del Hijo. Pero dice Juan 15:5, yo soy la vid, dice Jesucristo, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Dice Cristo Jesús, es que es en mí donde deben de permanecer, es en mí con quien deben tener comunión, es a mí el que deben de buscar, es a mí el que deben de glorificar, es a mí, dice el Señor Jesús, al que deben de honrar, es a mí del que deben de hablar y buscar. No es a otras personas del cielo, les dije que a nadie más, porque yo soy el único que puede estar en todo lugar, en todo tiempo y conocer los pensamientos de todos, porque es el único que es Dios. A nadie más le da eso, en la Biblia a nadie más le da esas capacidades, ni les da esa gracia, a ningún ángel, a ninguna gente muerta en el cielo, que murió en la tierra pero ya está en el cielo, a nadie le dan poder de Dios, solo Dios se encarga de sus hijos, solo Dios a través de Cristo maneja su salvación y los creyentes sabemos esta verdad, por eso tenemos que tener cuidado en quién creemos. De nada me sirve decir Jesucristo y es mi Señor si mi vida la está gobernando Satanás, lleno de pecado, lleno de maledicencia, lleno de mentiras, engaño, lleno de burlas, lleno de tantísimas cosas que me hacen luego destacar que ni conozco a Dios y claro que no voy para el cielo, porque no he entendido que mi única relación es con Él, porque la religión me ha engañado, que puedo tener infinidad de cosas, a quién pedir, a quién buscar, a qué santo pedir. Son puras mentiras, y lo dice la Biblia, no nosotros. Por eso nosotros, cuando predicamos, son muy pocos los que quieren oír a Dios, muy pocos los que pueden salvarse. Y la Biblia dice que son muy poquitos los que se salvarán, no los millones que hay de religiosos cristianos, sino bien poquitos, porque son los que encuentran a Jesús, encuentran a Dios. Y eso es lo terrible, dice Juan
dice Mateo 11:27, todos los que me fueron entregados por mi Padre, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y a quien a que el Hijo lo quiera revelar. El único que nos revela al Padre es el Hijo. Y si tenemos al Hijo, nada más tenemos comunión con el Padre y tenemos comunión con el Hijo. Nada más. Dice 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Sigue siendo solo Dios en una relación personal con sus hijos. Nadie más. Dios no está cansado. Dios no delega sus funciones a sus ángeles para que le pidamos a sus ángeles, para que clamemos a sus ángeles, para que tengamos fe y estatuas de sus ángeles, para que estemos diciendo que los ángeles nos ayudan, nos van a ayudar. Ahora, bíblicamente, sí nos ayudan los ángeles de Dios, sí nos bendicen enormemente, porque es una obra que Dios hace a través de ellos, pero nosotros clamamos a Dios, buscamos a Dios, y ya Dios envía a quién ayudarnos y cómo ayudarnos, pero nosotros no tenemos autorización de buscar a otras personas que solamente sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque es el único que nos puede oír a todos al mismo tiempo y atender a todos al mismo tiempo. Aparte que es el único digno de gloria, es el único digno de honra y es el único digno que merece toda nuestra adoración, nuestra atención y nuestro servicio. Dice Primera de Juan, capítulo 1:3, lo que hemos visto y hemos oído, eso es lo que les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, decían sus apóstoles de Cristo, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Confirmando, nada más comunión con Dios. Todos los que son de Dios, nada más con Él tienen comunión. Con ningún otro ser del cielo, nada más con Él. Y esa es la gran diferencia de ser o no estar en la verdad. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Jesucristo les dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo, Él lo enviará al Padre y Él testificará de mí, dice Cristo. Él hablará de mí. Él no hablará de ningún otro muerto, ni hablará de Moisés que está en el cielo, ni hablará de Abraham para que le hagan estatuas, ni le hablará que pongan veladoras a Josué y que le pongan veladoras a Jacob, a nadie, ni les va a hablar que pongan a Juan el Bautista veladoras. No, les va a hablar de mí. Lo que yo les he enseñado se los va a recordar el Espíritu Santo. Nada más de mí se trata mi evangelio. La verdad se trata solo de mí. Y de nadie más, que nadie nos engañe. Por eso nos dejó la Escritura, para que nadie nos engañe. Dice Juan 14:13, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, que yo soy Cristo, dice Cristo, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fíjense, porque si algo pides en mi nombre, lo haremos, yo lo haré, dice Cristo. Todo lo que vayan a pedir en oración, sea solamente dirigiéndose al Padre. Yo les enseñé el Padre Nuestro, porque es la única forma de que se va a orar al Padre en los cielos a través de mí, pero van a pedir en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Padre de los cielos, bendícenos, protégenos de esta pandemia, guarda a mis hijos en su entrar y su salir. Todo lo que pidan en mi nombre, no le pidan a ningún otro santo, no le pidan a ninguna gente muerta del cielo, a nadie, porque no los pueden escuchar, solamente yo. Es algo que estableció Dios. Tenemos que salir del error para no seguir siendo engañados. Tenemos que conocer su palabra para poder encontrar a Dios y encontrar su salvación. Y nuestra vida sí sea un reflejo de santidad, de justicia, de la que Dios pone por gracia en nosotros para que podamos vivir como realmente hijos de Dios. Dice Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, mas yo les elegí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y su fruto permanezca, porque todo lo que van a pedir a mi Padre en mi nombre, Él se los dé. El Padre no le va a dar nada a nadie mientras le pidan a otros seres. No les va a dar nada. Todo es al Padre en el nombre de Jesús, todo es a Cristo. Y por último dice 1 Juan 2:1 que Jesucristo es nuestro abogado.
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por todos lados la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, nos habla de Jesucristo. Todo el Evangelio se trata de Jesucristo. Toda la redención de Dios se trata a través de la persona de Jesucristo. Todos los misterios están en Jesucristo. Toda la sabiduría, la ciencia de Dios está en Jesucristo. Toda la gracia, el amor, la paz, los frutos están en Jesucristo. Toda la relación que todos los hombres de Dios tuvieron solamente con Dios. Cada vez cuando los israelitas en el tiempo pasado se moría Moisés y se moría Abraham y se moría todos los grandes, el profeta Samuel, los grandes hombres de Dios del pasado, no les levantaban estatua ni les ponían veladoras porque Dios les tenía prohibido a nadie más que con Él, y en el espíritu se le busca y se le adora a Dios en espíritu y en verdad. O sea, en espíritu y en Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. Es como se adora al Padre, es como se busca al Padre. Y todo el Nuevo Testamento vino a corroborar la doctrina de Cristo. Nada más busquen al Padre a través de mí, no hay otra. Y todo lo que le pidan es al Padre, en mi nombre, no hay otra. Y toda la relación que hay, como vimos todos los textos, es conmigo y a través de mí. Y es para mi gloria, porque cuando Dios hace algo es para la gloria de su Hijo Jesucristo. Cuando Jesucristo hace es para la gloria de su Padre. Nada más, nada más. Y el Espíritu Santo nos lleva a glorificar al Padre y a glorificar al Hijo. Nada más a eso, a ningún otro ser. A ningún otro ser. Entonces tenemos que entender que el Evangelio